Vamos a continuar, hermanos. Gracias a Dios. Hemos adorado con nuestra voz, con nuestras alabanzas a nuestro Dios. Y que hemos cantado, la vida vale más y más. ¿Por qué? ¿Qué le da el valor a algo, hermanos? Aquel que lo posee. Amén. Tú puedes tener un objeto aparentemente sin valor, pero si te lo regaló alguien especial, tú dices, así sea una pequeña prenda, dice, me lo regaló mi esposo, mi abuela, y tú le das el valor. Entonces la vida vale de acuerdo a lo que Dios pagó por nosotros. Amén. ¿Y qué tanto valor tiene la vida del ser humano? La sangre de Cristo. Amén. El creador del cielo y de la tierra pagó por ti y por mí. Tenemos un gran valor en manos de Dios. ¿Sí? Sin Dios, tristemente, a veces no tenemos ese valor que debiéramos de tener. ¿Sale? Vamos a continuar, hermanos. Gracias a Dios. Vamos casi a la parte de final del Evangelio de Juan. Te invito, ya en su mayoría está la serie de enseñanzas en internet, en YouTube. Entonces puedes, si no alcanzaste toda la enseñanza, puedes ir a YouTube y ver toda la serie y alcanzarnos. Me decía un joven pastor, ya voy a la mitad, ya los voy alcanzando, porque es importante que nosotros sepamos, aprendamos lo que Dios quiere a través de su palabra. ¿Sale? Entonces estamos en el Evangelio de Juan. ¿En qué capítulo vamos ya? Ya en el capítulo 20. ¿Qué vimos la enseñanza pasada? Por favor. Jesús murió por nuestros pecados. Vimos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, cómo Dios hizo todo lo que tuvo que hacer para pagar por nuestros pecados, ¿sí? Y hoy veremos algo muy importante. El tema de hoy, ¿cuál es el tema? La resurrección de Cristo. Lo vamos a ver en Juan 20 del 1 al 29. Hermanos, la resurrección es la base de nuestra fe. Amén. Hay muchos hombres que murieron, pero no resucitaron. Hay muchos profetas, hay muchos grandes líderes de algunas religiones que profesaron ser dioses o hijos de Dios, pero no resucitaron. Entonces, la base de nuestra fe, ¿por qué nosotros nos reunimos hoy? ¿Por qué nosotros nos congregamos? ¿Por qué nosotros tenemos una iglesia cristiana? Porque no solo Cristo murió, sino Cristo resucitó. Y nosotros tenemos que tener bases para nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿O qué debe ser la fe? Es lo que yo creo, ¿sí? Es creer. Pero mi fe no es fe sustentada en la nada. Hoy creo en Dios, mañana creo en otra cosa. Nuestra fe es sustentada en las escrituras. Por eso nosotros tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. Amén. Por favor. Mira, ¿qué vimos y qué estamos aprendiendo desde que Jesús vino a este mundo? Estuvo en un pesebre, nació a través de María, a través de José, vivió, hizo milagros, hizo muchas cosas y murió. Amén. Por favor. Pero también resucitó, que es lo que vamos a ver. Hermanos, ¿qué celebra el mundo el 25 de diciembre? El nacimiento de Jesús, ¿no? El mundo en la actualidad, no todos, hay países que no creen esto y celebran otras cosas, pero en México celebran o celebramos y luego se pelean los cristianos. ¿Será? ¿Debemos celebrar? ¿No debemos celebrar? La iglesia por casi 300 años no celebró el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo se comienza a celebrar como iglesia? Hasta el concilio de Nicea en el 325. O sea, pasaron 200 años.
que la iglesia nunca hizo ese tipo de cosas hasta que a través de Constantino se promulgó que el 25 de diciembre iba a ser, porque no nació en diciembre, iba a ser el nacimiento de Jesús. Todo el imperio pagano celebraba a otro dios, al dios invicto, al dios sol. Y para contrarrestar de alguna manera, sí, se cambió por edicto que ahora se celebrara el nacimiento de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué creemos y sabemos que no nació en diciembre? Dice que los pastores en la vigilia, en la noche, salieron a pastorear a las ovejas. Y en diciembre, si aquí hace un poquito de frío, vete a Puebla, hace más. Ahora, vete al oriente, no se puede. O sea, en la noche la gente no sale a pastorear, es más, la gente no sale. Por eso no sabemos por los tiempos que Jesús no nació en diciembre. Pero ¿qué decimos? Nació. Amén. Y hay que celebrar. Y si alguien quiere celebrar a Jesús, bien hecho. ¿Sí me explico? O sea, si va a celebrar a Jesús en su familia y en su casa, bien, pero no te quedes con el nacimiento. Jesús nació, pero vivió, murió, resucitó y va a regresar. Amén. No te quedes con una festividad. ¿Sí me explico? Sino te quedes con la realidad que Cristo viene por la iglesia, que Cristo viene por nosotros, que Cristo ya hizo su parte. Él murió, dio su vida por ti y por mí y va a regresar. Amén. Yo les aconsejo, dice la Biblia, hablamos sabiduría con quienes, con los que han alcanzado la sabiduría. Si alguien en estas fechas entra en contienda con gente, diciembre va a pasar, ¿sí? Y vas a terminar peleado con los vecinos que sí celebran, otros que no. Tú sé sabio, amén, sé prudente. Y si alguien celebra, que no celebre como celebra el mundo. Dice que una ocasión estaban dos mujeres en un restaurante comiendo y llegó una amiga y se vieron, hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué andan haciendo? No, pues estamos celebrando el nacimiento, el cumpleaños de mi hijo. Ay, ¿cuántos años cumple? Cumple 6 años. Oye, qué padre. ¿Y el niño? No, no lo trajimos porque molesta mucho. Estaban celebrando el cumpleaños del niño, pero sin niño, ¿no? Así hay mucha gente. Celebra a Cristo sin Cristo. De una manera pagana, de una manera soez, tomando, cuando dice que los alcohólicos no heredarán el reino de Dios. Entonces, si lo vas a hacer, hónralo, agrádalo y que sea para su gloria. Amén. Pero no te quedes solo con el nacimiento. ¿Sale? Vamos a avanzar. Mira, ¿qué significa la resurrección para los cristianos? Tú tienes que tener bases bíblicas de los significados y esas bases es donde tú te vas a parar y vas a sustentar tu fe. Amén. Para mí, para ti como cristiano, ¿qué significa? ¿Qué significó la resurrección? El creer en la resurrección, ¿qué nos provoca en nosotros? Número uno, por favor. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo victoria sobre la muerte. Lo vieron morir. Hasta vimos un video la clase pasada. Lo vimos hasta. Hay gente que le gusta ver, hay gente que es visual y lo lee y no lo entiende, pero ve una imagen y dice, ah, ya entendí. Pero, ¿qué significa para nosotros como cristianos que la muerte no lo detuvo? Amén. Que tuvo victoria. Amén. Sobre la muerte. ¿Lo crees? Y si Cristo tuvo victoria sobre la muerte, hacia aquellos que creen en Él, aunque mueran, vivirán. ¿Sí? Número dos, esperanza de vida eterna. Y eso nos trae paz. Mi hermana falleció en diciembre pasado, el 20 de diciembre, y fue difícil perder un ser querido. Muchos en esta semana, en estos días, en este año perdieron un ser querido. Y eso es un dolor terrible.
Pero cuando sabemos que esa persona creyó en Jesús, hay esperanza de vida eterna. Jesús se levantó de los muertos, dice la Escritura, y por 40 días se estuvo presentando a la gente, a más de 500 personas en ese lapso, a más de 500 personas, y ellos fueron testigos oculares de su resurrección y testigos oculares de la resurrección de Lázaro y de la resurrección de Tabita. Es más, cuando Cristo fue al sepulcro, dice que muchos muertos que estaban en los sepulcros salieron de entre los muertos, resucitaron y fueron llamados las primicias. ¿Sale? Punto número 3. ¿Qué dice? Fue una confirmación de que Jesús sí es el Hijo de Dios, sí es Dios. Él dijo, voy a morir. No, no te mueras, pero no se preocupen, voy a resucitar. ¿Y cuántos hoy en día han dicho eso? Hay un pastor falso que él decía, José de Jesús Miranda, que él era el Cristo actual. Hace como 5 o 6 años murió y hasta ahorita no ha resucitado. ¿Sabes qué pasó en esa iglesia? Ahora la esposa dice que el espíritu del esposo se le metió en ella, ahora ella es Cristo. Y siguen con su locura, ¿no? Pero Cristo resucitó y nos confirma de que Él es Dios y Él es el Hijo de Dios. Punto número 4, es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y Pablo nos los dice de una manera importante. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En balde nos reunimos, en balde nos congregamos. Si Cristo no resucitó, no tiene caso la vida cristiana, dice Pablo. ¿Sí? Por favor. El apóstol Pablo lo resume de esta manera. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Está en Primera de Corintios 15, del 14 en adelante, lo vamos a leer. En casa léelo, anótalo, si tienes donde anotar. Por ahí nuestras hermanas Ujieres tienen hojas, solo levanta tu manita. Es importante que cuando usted vaya a la iglesia, lleve Biblia, papel donde anotar y con qué anotar. Tráigalo siempre para que luego lo repase. Amén. Luego lo busque, lo coteje, a ver si es cierto que el pastor está diciendo la verdad. Ya con calma en casa, vuelve otra vez a leerlo. Sí, ahí están mis hermanas. Si gustan una hojita, damos el tiempo para que anote usted. Y si tienen donde anotar, mejor. Ok. Entonces, regrésamelo a los 4 puntos. ¿Ya le tomó screenshot? Tómele foto. Victoria sobre la muerte, esperanza de vida eterna. Confirma que Cristo es el Hijo de Dios y es nuestra base de nuestra fe. Amén. Hay muchas filosofías, hay muchos grupos de autoayuda, hermanos, y son buenos, te ayudan, te sirven. Yo estuve 2 años en un grupo de AA, me ayudó como no tienes idea. Yo venía saliendo del alcohol, de las drogas, estuve ahí, fui a unas experiencias maravillosas que pude sacar muchas cosas. Pero la vida no solo es temporal, la vida es eterna. Amén. Y después de esta vida hay una eternidad. Tenemos un Dios eterno que no solo nos prometió. Mira, hay gente que no sé por qué vive con enfermedades toda su vida, con dolores, con problemas. Y tú dices, ¿y esto es la vida? No, lo mejor viene después, pero la gente no lo cree. Y eso nos debe de dar esperanza. Amén. Y gozarnos en esa esperanza. Vamos a leer Corintios, por favor. Pásalo. Solo lo vamos a leer, no me voy a detener mucho más que en los últimos 2 versículos y vamos a entrar en la resurrección, porque ese es el tema que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando. Pero quiero leerte Corintios 15 del 12 al 29. ¿Sale?
¿Les parece si leo uno yo y uno ustedes? Para que juntos lo leamos. Entonces comienzan ustedes a la cuenta de 3. Vamos despacio y si algo quiero comentar me detengo. ¿Les parece? Leemos. 1, 2, 3. Lo leo. Regrésamelo. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, entre ustedes, que no hay resurrección de los muertos, ese es el punto, ¿sale? Para que vayamos entrando. Ellos decían, no hay resurrección. Siguiente, leo yo. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ustedes? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Si alguien murió en Cristo, de nada sirvió. ¿No? Es lo que dice Pablo. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sigue? Amén. ¿Qué es una primicia? Lo primero de algo. Hoy es domingo. Es el primer día de la semana. Usted está trayendo a Dios su primicia, su vida, su primer día de la semana, que es hoy, lo está ofreciendo a Dios. Su tiempo, su espacio, su sueño. ¿Cuántos llegaron con sueño? Y se quedó todavía. Despiértese. ¿Ah? Pero lo está trayendo a Dios. Cristo fue la primicia, el primero que resucitó, aunque ya había resucitado a Lázaro y a Tabita. ¿Sí? ¿Sigue? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Jesús murió como hombre, sin perder su deidad. Amén. ¿Sigue? ¿Ustedes? ¿Lo crees? Todos murieron en Adán. Nacimos muertos en pecado. Pero cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo a una vida nueva en Cristo. ¿Sigo? Pero cada uno en su debido orden. Mira cómo es el orden de la resurrección. Número 1, Jesús resucitó de entre los muertos. Número 2, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Te lo dije hace rato. Cuando Cristo entró a los sepulcros, dice en Mateo que muchos de los muertos que estaban en Cristo resucitaron. Imagínate que de repente toque a la puerta de tu casa alguien que había muerto en esa época. Mi tío, mi papá, o sea, fue una locura en Jerusalén ver gente resucitada. Ellos fueron las primicias de los resucitados. ¿Sí? Luego, los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, dice que va a venir con los suyos. Va a venir al sonar trompetas. Tutú, tutú, resonará y vendrá Cristo. Y muchos dice que se querrán esconder entre las piedras. No creerán quién es ese y con quién va a venir. Si estamos en Cristo ya muertos, vendremos. Si estamos vivos, dice la Biblia que seremos arrebatados. Entonces Jesús vendrá con los que creyeron en él. Ese es el orden. ¿Sigue? Luego, el juicio. El fin
cuando entregue el reino perdón, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y siguen varias verdades, léelo en casa. Yo solo te quería enfatizar en este punto. Si Cristo no resucitó, vámonos. Vamos, ¿qué hacemos aquí un domingo? Vámonos por las carnitas. No, allá a Chinameca, a Zaragoza, vamos a disfrutar el domingo de otra manera. Hermano, ¿por qué estamos aquí? Porque Cristo nos resucitó primero a nosotros. Estábamos muertos, sin propósito, sin vida, en pecado, en maldad, nuestra familia. Hoy que tú te levantas, ves a tu esposo cuando muchas veces no amanecía en casa. Y lo ves y dices, respira. Sí, sí, respira. Está vivo, no huele mal, no. Está sobrio. Ese es un milagro. Amén. Ves a tus hijos, ves a tu familia. Hubo una resurrección en tu ser. Amén. Y Él lo sigue haciendo. ¿Lo crees? Por eso venimos, por eso nos congregamos, porque creemos que murió por nosotros. Nos ama, pero va a venir. Y mientras tanto, le adoramos, le bendecimos y Él nos sigue purificando. ¿Sale? Ok, ahora sí, vamos al tema. Cierra tus ojos. Si pudieras ponerte de pie un momento, por favor, para orar y para pedirle al Señor, Señor, ayúdame, dame de esa gracia para recibir tu palabra. Háblale, hermano. Olvídate del que está a tu lado y háblale a tu Dios. Dile, papá, Señor, Dios, hoy venimos en el nombre de Jesús pidiéndote que nos ilumines las escrituras. Díselo con tus palabras. Háblame esta mañana, que yo pueda ver el milagro de la resurrección, pueda aún sentir y experimentar lo que tus discípulos, lo que María sintieron al verte resucitado, Señor, y poder experimentar almáticamente, pero sobre todo a través de la fe, poder creer, Señor, y no basar mi fe en una emoción, sino en una verdad bíblica. Y sé que si tú resucitaste, también resucitaremos y también resucitarán aquellos que murieron en Jesús. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ilumine esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted tomar su lugar, por favor? Y abróchese los cinturones. Y entramos. ¿Sale? ¿Cómo terminamos la semana pasada? Jesús en la muerte. Lloro, lamento. Los discípulos, ¿cómo estaba su corazón? Su líder, hermanos, su líder, sus discípulos, perdón, su maestro amado ahora estaba en la cruz. Juan sí, de primera fila. Muchos se escondieron. Pedro de lejos. Era un tiempo de turbación. Y si mataron de esa manera a mi maestro, ¿qué espera para nosotros? Fue un tiempo de temor, de angustia. Los soldados se ufanaron. Dice que la tierra tembló. Cuando Cristo murió a las 3 de la tarde se oscureció, dice, y la tierra tembló y muchos muertos surgieron. Fue algo terrible, hermanos. Pero Cristo seguía muerto. Lo llevaron a la tumba. José de Arimatea pidió el cuerpo. Y entre ellos estaba ¿quién? Alguien que un día negó a Jesús. En Juan 3 quiso saber quién era Jesús y ahora estaba con él, llevándolo a la cruz, al sepulcro. Amén. Y ahí lo dejaron. ¿Sale? Seguimos. Entramos. Dice, el primer día de la semana, ¿cuál es? Para nosotros domingo, para ellos el número uno. Ellos no tenían domingo, lunes, martes, no. Era primer día, segundo día, etcétera. El primer día de la semana, ¿quién? María Magdalena. Luego dicen que la Biblia es misógena.
que hace de menos a la mujer. No, aquí vemos cómo Dios exalta. Al primero que se le apareció fue a una mujer. Amén. Dice, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro. ¿Cómo a qué horas te gusta? 5 de la mañana, todavía estaba oscuro. Y ella fue. ¿Por qué fue? Tal vez con la esperanza de lo que él dijo. Al tercer día voy a resucitar. ¿Sí? Y ella se paró temprano y dijo, yo tengo que ir al sepulcro. Si está a llorarle, a lamentarle la pérdida, es algo terrible perder a un ser querido, pero cuando hay esperanza, hay libertad. Y fue esta mujer en la madrugada, ¿con quién iba? Vamos viendo. Siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y no era cualquier piedrita, o sea, era una roca que ocupaban como puerta, ¿sí? Para que no saliera nadie o entraran a robar el cuerpo. Porque como Jesús había anunciado que iba a resucitar, los romanos dijeron, no, estos se van a robar el cuerpo. Y antes que se lo roben, cerramos la puerta. ¿Sí? ¿Sigo? Entonces, al ver ella la puerta abierta, la roca, corrió y fue a Simón Pedro, donde posiblemente estaban en el aposento. ¿Sí? Corrió y el maestro ya no está. O sea, vio abierto, ella no se metió, simplemente al ver la puerta abierta, corrió. Y dice, y fue a Simón Pedro y a Juan, que es el que narra, otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. A mí me encanta Juan, porque él dice en su escrito, porque él está escribiendo, aquel al que amaba. O sea, estaba hablando de sí. Él sabía que Dios le amaba. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Si no lo sabes, te lo digo, Dios te ama. Aunque no lo creas, aunque no lo sientas, dile al que está a tu lado, díselo, Dios te ama. Amén. Ahora regrésaselo. A ti también. Amén. Así como eres, así. Dios te ama. Juan lo sabía y él escribía, yo soy el discípulo amado. ¿Ah? Cualquiera que escribiera pudiera atreverse a decir, Dios me ama a mí también. Y él decía, y al que Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Le dijo María, ¿cómo crees que estaba María? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo estaba su rostro? Tú puedes imaginar y ver, tal vez hasta temblando. Se llevaron al maestro. ¿Dónde le han puesto? Y ellos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Y se fueron. Sigue. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Sí, pero siempre hay uno que corre más. Y Juan se apresuró a correr. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Llegaron los dos. ¿Sí? ¿Cómo llegaron? Agitados, temblorosos, con miedo. ¿Será que se lo llevaron? ¿Qué pasó? Con esa incertidumbre. Y bajándose a mirar, vio que los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Juan llegó primero, se asomó, vio los lienzos sobre la roca, sobre la piedra de adentro, porque eso se hacía en esa época. En esa época no se sepultaban, se vendaban los cuerpos, se embalsamaban y se ponían sobre piedras. Ya después se iban a sepultar. Pero ¿cuál es lo extraordinario? Si se lo hubieran llevado, estuvieran los lienzos, se lo llevan con todo. Nos vámonos a llevar a Jesús, pero quítale las vendas. O sea, no, imagina quitarle las vendas a un muerto. No, lo extraordinario fue que Jesús en un cuerpo glorificado, lo material pasó sobre de él y se pudo incorporar. ¿Me explico? O sea, si se lo hubiese llevado a alguien, como muchos dicen hasta ahorita, no hubiera lienzos. Y ellos notaron que los lienzos estaban, ¿por qué crees?
que no eran lienzos nuevos. ¿Cómo crees que estaban los lienzos, las vendas, el sudario, llenos de sangre? Amén. O sea, si quisieron cambiar los lienzos, no iban a poder poner inclusive la forma del cuerpo de Jesús. Dice que los lienzos puestos allí, pero no entró. Se quedó a la puerta esperando. Luego llegó Simón Pedro atrás. Ahí llegó el pobre Pedro, ¿no? Llegó Pedro tras él y él sí entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario con el que se vendaba el rostro, la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sí? Y ellos vieron y dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? Ellos estaban sorprendidos, pero no dudo que tal vez entre su cansancio, su miedo, una pequeña sonrisa salió de Pedro. ¿Y si resucitó? Ah, Pedro, ¿dónde está? ¿Habrá resucitado? O sea, ellos estaban con esa incertidumbre en ese momento. ¿Sigue? Entonces entró también el otro discípulo, Juan, y agarró valor y se metió. Pero había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Creyó que se lo llevaron. Creyó, si es cierto, si se lo llevaron, lo que nos dijo María es verdad. ¿Quién se lo habrá llevado? ¿Sigo? Porque aún no habían entendido la escritura, dice Juan, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos, porque Jesús vino a morir por tus pecados y por los míos. Amén. Y si tú tienes un pecado, hermano, el único que puede lavarte de ese pecado y cambiar tu corazón es Cristo. ¿Sí? Tú lo puedes confesar al mundo, pero hasta que tú no le confieses a Jesús y le pidas que te perdone, no serás perdonado y vivirás con el miedo, la culpa y la vergüenza. ¿Cómo le hago, pastor? Voy con el sacerdote, voy con el pastor. Hermano, si usted tiene un pecado, vaya a Dios, crea, confiese, Señor Jesús, soy pecador. Amén. Soy pecador, soy adúltero, soy fornicario, soy el pecado que usted tenga, si es que lo tiene. Y vaya y confiese. Le dice el Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero dice, y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado nos ensucia. Amén. Ya no vemos igual. Los que usamos lentes, se te ha empañado el lente, ya no ves igual. Bueno, en pecado te empaña. Ya no ves la vida igual. Ya no ves las cosas igual. Ya no te duele el pecado igual. Hasta que son perdonados nuestros pecados, somos liberados. Y pídele, Señor, libérame de esa esclavitud del pecado. Y Él lo hace. ¿Lo crees? Él no solo murió, sino Él resucitó. Ellos no lo habían entendido, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos y lo pudiéramos ver como Dios, como primicia, como el vencedor de la muerte. La muerte no lo pudo detener. Amén. Amén. Es para que estuvieran ustedes. Sigue. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos, se regresaron. ¿Sí? Se lo llevaron y ahora pues vamos a avisarle a todos, vamos a hacer una campaña, a buscar dónde está el cuerpo de Jesús y se fueron. Amén. Angustiados, temerosos, con una leve esperanza, una sonrisa que tal vez resucitó. Y María Magdalena se quedó. Amén. Sigue. Pero María estaba afuera como llorando ahora. Yo he escuchado
con tristeza, gente que ha perdido a un ser querido o que lo han secuestrado y a veces dicen, cuando menos sepa dónde está el cuerpo para poderlo sepultar y descansar. O sea, el tener el cuerpo y llevarlo al sepulcro, cuando menos tú dices, bueno, ahí está. Hay mucha gente con tristeza que ya no supieron si vive, si muere, si está. Y eso es una incertidumbre terrible, hermano. Hay que orar por esas personas. Entonces, María, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a sepultar? ¿Qué vamos a hacer? Dice que ella llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. O sea, ella estaba afuera y volteó, ¿sí? Y vio a dos ángeles. Juan ya interpreta que eran ángeles. María no entendía mucho. Con vestiduras blancas. ¿Dónde estaban? Dice que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y los lienzos ahí. Y cuando ella voltea y ve a los ángeles, y ahora, ¿y estos quiénes son? Sigue. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo la mujer, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Ustedes saben qué le hicieron, ustedes se lo llevaron. Ella estaba angustiada, sigue. Cuando había dicho esto, se volvió. ¿Y quién? Aleluya. Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, ella estaba ahí sentada, voltea, ve a los ángeles, les pregunta, alza la mirada y ve a otra persona. Sí, pero no alzó la vista. Vio solamente y con las lágrimas en los ojos, no podía saber quién era. Pero ahí estaba Jesús. Amén. Sigue. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, el cuidador, el velador del lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Dónde? Para que yo lo traiga y lo pueda sepultar. Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz de su maestro, de su pastor, y la reconocen. Amén. Mira, Jesús le dijo, María, ¿cuántas veces María había escuchado ese nombre con esa voz? No cualquiera. O sea, no cualquiera. Muchos le decían María, pero esa voz era una voz especial. Era una voz reconocible. Le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabí, Raboni, maestro, que quiere decir maestro. Cuando ella estaba llorando, escuchó la voz de Jesús. ¿Será Jesús? Y abrió sus ojos y vio, dijo, maestro, pásalo. Jesús le dijo, todavía no me toques. O sea, ella se iba encima a Jesús. Estás vivo. Y lo iba a abrazar. Le dice, no, todavía no me toques porque aún no he subido al Padre. Jesús lo vimos al inicio de año cuando hablamos de las primicias. ¿Recuerdan? Jesús subió al Padre y regresó. Era necesario que Él presentara sus primicias y Él era una de las primicias. Él pagó por nosotros. En muchas iglesias se hacen esos actos de primicias, pero para robar a la gente. Dice, mas ve a mis hermanos, porque aún no he subido al Padre, María, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. María, ve. Amén. Sigue. Fueron entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas, el anuncio de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. ¿Cómo regresó María del sepulcro?
Ya había amanecido, ya no era oscuro. Su rostro ya no era el mismo. Ahora esa mujer tenía esperanza. Hermano, que la esperanza sea reflejada en tu rostro. ¿Crees en Jesús? Sí, creo. Ánimo, hermano. No siempre vas a estar no, pues sí, no. Hay momentos de tristeza. O sea, hay momentos de angustia. Pero esa angustia no nos lleva al suelo, hermanos. Esa angustia no nos debe de tirar. Creo en Jesús, creo que Él puede hacerlo en mí, en mis hijos, en mi familia. Hay esperanza. Lo que Cristo acababa de hacer, 3 días estuvo en el sepulcro. Su alma, dice la Biblia, que fue a lo profundo de la tierra y trajo consigo a los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó y los presentó como primicias delante de Dios. Amén. Y ahora él había resucitado. Y ella como testigo, ¿cómo venía? Ya no corriendo tal vez, pero con un gozo en su corazón. Mi maestro resucitó. Ve y dile, María, a mis hermanos, que subo al Padre, pero voy a regresar. Estoy vivo. Y esta mujer regresó con gozo a verles. ¿Sí? Pero Tomás, me salté aquí, ¿sí? Ella fue con los discípulos, les dijo, ¿qué crees que pasó con los discípulos? ¿Habrán creído? Pedro y Juan que vieron el sepulcro vacío. Ahora llega María y les dice, no, ahora sí lo vi, me habló y me dijo, ve y dile, ajá, ¿y dónde está? No, pues dijo que se iba arriba y que iba a regresar. Pero ellos dudaban, hermano, no es fácil creer. Amén. No es fácil creer, pero tienes que aferrarte a esa verdad. Y ahora dice la Biblia, antes de esto de Tomás, que Jesús ese mismo día en la noche se les presentó. ¿Y sabes qué dijo? Su frase predilecta, paz a vosotros. Hermano, en el mundo hay problemas, enfermedades. El término es shalom, paz. Pero una paz que va más allá de las circunstancias. El ser humano piensa que la paz es la ausencia de problemas. El ser humano piensa que la paz es la ausencia de enfermedades. ¿Cómo estás? Pues enfermo, hermano. A veces la enfermedad no sirve, porque a veces somos muy orgullosos. Y es necesario a veces que nuestro cuerpo sea golpeado para que veamos cuán frágiles somos, cuán débiles somos. Que tantito más los hombres, una gripa, ay, tráeme el testamento, ya me voy a morir. Una gripa, ¿no? Y la mujer anda lavando y los mocos y ella son más fuertes en ese sentido. Pero nos hace ver la enfermedad nuestra fragilidad, ¿sí o no? Cuando tenemos escasez, es necesario. Todo lo que podamos estar pasando es necesario para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y ahora ahora Jesús se presenta en la noche y ¿qué les dijo? Paz. No sé si usted tenga problemas hoy. De parte de Dios te digo, paz de Dios. Esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Toda nuestra manera de razonar está por encima del problema. La paz de Dios es un fruto del Espíritu que aunque usted tenga problemas, enfermedades, deudas, usted tiene paz. Amén. ¿Por qué? Porque confía en su Dios, porque confía en su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Créalo. En Él hay paz, en Él hay sustento. Llegó Jesús en la noche, ¿sí? Les habló, su fe se llenó de gozo. Pero hubo un hombre que no estuvo, llamado Tomás. Tomás no fue. ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Para qué me reúno, hermano? No, si ellos se reunían cotidianamente, pero ¿qué dijo Tomás? Hemos perdido la razón de nuestras reuniones.
Hemos perdido la razón de congregarnos. ¿Para qué busco a Dios si no pasa nada? Es más, ya se murió, ya lo sepultaron. No, yo me voy a mi vida. Y de repente la gente que comenzó a ver a Jesús, Jesús resucitó, los discípulos. Hermano, tú te das cuenta cuando alguien está mintiendo, ¿sí o no? Bueno, hay unos que son súper astutos, pero se veía en su rostro. Vimos a Jesús en la noche, vino, nos dio paz, nos dio el Espíritu, nos dio consejos, estuvo con nosotros. Tomás, te la perdiste, Tomás. Y Tomás, medio incrédulo, dijo: no, están locos ustedes. Ya se emocionaron demasiado. Ya, no, no, no. Hasta que yo no vea el orificio en sus dedos y con mi mano meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y hay mucha gente así que dice: hasta que yo no vea, a ver, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Dios? Sí, dice un científico, un oceanógrafo hace muchos años, dice que él se sumergió dentro del agua. Por la presión del agua, tus oídos se tapan y no escuchas nada. Entonces él sacó una premisa y dijo: dentro del agua no hay ruido. No existe el ruido. Por la presión del agua no existe el ruido. Posteriormente, con investigaciones, se dieron cuenta que sí, que las ballenas, que los delfines se pueden comunicar dentro del agua, que aún las plantas emiten sonidos. Pero para poderlos identificar, ¿qué necesitas? Necesitas un aparato sensible a la voz de Dios, perdón, a la voz del agua, dentro del agua. Bueno, el hombre sin Dios, el hombre sin espíritu, quiere ver a Dios como con sus ojos naturales. ¿Dónde está Dios? Quiere escuchar a Dios, quiere sentir a Dios, a ver si Dios existe, ¿dónde está? ¿Y cuál es su conclusión? Como no lo ve, como no lo oye, Dios no existe. Amén. Pero ¿qué necesita? Un aparato más sensible, más sofisticado dentro de sí. Necesita nacer de nuevo, necesita el Espíritu para que entonces pueda escuchar, percibir la voz de Dios, el sentir de Dios, y puedes ver a Dios en todas las cosas, trabajando en los hermanos, trabajando en la iglesia, haciendo la obra del Señor. ¿Lo crees? Ahora tú puedes escuchar a Dios. Y muchos dicen: no, esos cristianos están locos. Sí, pero locos por Cristo, locos por la verdad. Amén. Entonces, dice que se presentó ahora sí Tomás, no con mucha fe, sino con curiosidad. Yo a veces le digo: mira, ven, vamos a la iglesia, escucha, tú trae a la gente, invítala, ven, Dios va a hacer algo. ¿Qué? No sabemos, tú tráelo. Amén, invítalo, háblale de Dios, lee la Biblia. Es que yo no sé, léela, mira, tú ora y lee la Biblia como te salga. Trata de hacerlo. Es más, le hemos dicho: mira, haz como que crees. O sea, comienza a creer, comienza a ejercitar tu fe y verás que es real. Amén. Seguimos. La siguiente semana dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sigo? Le dijeron pues los otros discípulos, ¿cómo le dijeron? Al Señor hemos visto. Tomás, entiende, cabezón. Oh, no quería entender Tomás. Al Señor hemos visto, y les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso muchos dicen que el clavo fue en las manos, otros dicen que fue en la muñeca. No, hasta que no lo veamos. Cuando veamos a Jesús, a ver. Ah, sí fue. Pero dice Tomás que él quería ver la señal. Hasta que yo no viese la señal en sus manos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así está el mundo. No cree. Hasta no ver, no cree. A mí no me digas nada hasta que yo no vea. Y sabes que hasta cierto punto es verdad porque la fe se ve. La fe sin obras está muerta. Me decía una señora que su hijo era cristiano. Me dice, mira, yo no sé si mi hijo va a la iglesia. Yo hasta que no arregle su recámara ese chamaco, yo no voy a creer que cree en Dios. Porque se ve. ¿Sí me explico? La vida cristiana trae orden, trae esperanza. Y si digo que soy cristiano, debo ser el más ordenado, el más disciplinado, porque mi vida debe reflejar a Jesús. Y esa señora, yo decía, mire, su hijo está buscando de Dios. No, 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 hasta que yo no vea su cuarto arreglado, dice, yo no voy a creer. Así estaba Tomás. ¿Sigue? 8 días después, o sea, pasaron 8 días, se presenta nuevamente. Dice, estaban otra vez sus discípulos adentro y ahora sí estaba Tomás. A ver qué pasa, a ver qué sale. ¿Será que aparezca? Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, así como salió de los lienzos, ¿sí? O sea, lo material ya no hacía efecto en su cuerpo. Así Jesús, con las puertas cerradas, pudo entrar. Por eso muchas religiones dicen que no fue una resurrección corporal, que fue un espíritu el que se les apareció, porque atravesó las puertas, ¿no? O apareció, no nos dice que atravesó las puertas. ¿Cómo dice? ¿Dónde? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Lo que el hombre necesita es la paz de Dios. Amén. Puedes decirte para ti, yo me digo, Martín, paz de Dios, respira, paz de Dios. Pero díselo para ti mismo, paz de Dios. O sea, no es tu propia paz, Señor, dame paz, paz, paz. No, la paz que tiene Dios sobre tu vida, paz de Dios. Todo va a estar bien. Amén. Sigue. Luego dijo a Tomás, ahora estaba el Tomasito ahí, ahora vio a Jesús, es verdad, sí, Jesús, ¿no? Pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, ¿dónde estaba Jesús cuando Tomás dijo eso? Los discípulos le dijeron, Tomás, mira, entiende, sí lo vimos. No, 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 no. ¿Cómo supo Jesús? ¿Cómo escuchó? ¿Te ha tocado escuchar atrás de la puerta y están hablando de ti? Ah, bueno, en este caso no era así. ¿Cómo supo Jesús lo que dijo Tomás? Porque Jesús es Dios. Jesús es omnipresente. Él está presente en todos lados. Ya él no estaba limitado a un cuerpo físico. Ya tenía un cuerpo glorificado. Amén. Y todo lo que pasa en el mundo, él podía verlo. Y vio a Tomás. Dijo, ándale, nos vemos en 7 días. Amén. Sigue. Entonces Tomás respondió y le dijo en señal de adoración. El término Señor significa Donai, significa dueño. Señor mío y Dios mío. ¿Sigue? Jesús le dijo, eso es para Tomás y para nosotros. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, ¿usted ha visto a Jesús? Hay gente que luego dice, no, yo vi a Jesús y me habló y se me paró y cosas. Igual si sucedió, no lo sabemos, su vida debe reflejar. Yo escucho, bueno, tengo una conocida que dice que 3 veces Jesús le habló audiblemente.
Y cuando yo la escuchaba, yo decía, wow, o sea, qué tremendo, ¿no? O sea, la voz de Dios audible. Hoy esa joven ya no se congrega, ya vive un divorcio. O sea, digo, no creo que Dios se haya manifestado a ti y que vivas una vida como si nada. O sea, si Dios se te manifestó, hermanos, tu vida debe reflejar con mayor intensidad que es real. Amén. Entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, no espere usted ver, no espere usted sentir. Mira, yo trabajo en un hospital y en un momento me tocó en un área que se llama ambulatoria, donde me tocaba hacer inyecciones, curaciones y demás. Y hay una cortina. Entonces, cuando yo curaba a alguien, cerraba la cortina y le curaba el pie. En la sala de espera habían varias personas y empezaron a hablar de Dios, empezaron a platicar de Dios. Y un señor dice, mira, yo no creía en Dios, pero nosotros en la iglesia nos tomábamos de la mano y empezábamos a orar, dice. Y de repente alguien decía, no, pues yo vi una luz, no, pues yo vi tal cosa, no, pues yo, y yo decía, yo quiero ver, yo. Y un día les estaba platicando a la señora, un día empecé a ver un remolino. Empezó un remolino chiquito y se empezó a hacer grande, grande, grande. Y de en medio del remolino salió una cruz. Y pude ver a la cruz de Cristo y ay, me puse a ello y le estaba dando testimonio a esas personas. Y ya le tocó pasar conmigo y ya lo empecé a curar y le digo, mire, le conté la historia de Tomás. Hermano, su fe no debe estar puesta en ver un remolino y una crucecita, sino usted va a estar sustentando su fe en ver, ya no en la fe. Mira qué tan grave es sustentar su fe en un sueño, en alguna experiencia, porque usted se puede anclar en ese sueño o en esa experiencia y va a querer vivir bajo esas manifestaciones. Te pongo un ejemplo. Hay un hermano, nosotros acostumbrábamos a hacer ayunos largos, ahora no hemos hecho tal cual, pero hacíamos ayunos de 3, 7 días y demás. Dice que él en un ayuno de 3 días se puso a ayunar, a buscar al Señor, se durmió y soñó él que él estaba crucificado, ¿no? Con las dos manos. Y estaba orando ahí crucificado y se le desprendió una mano. ¡Pah! O sea, se salió de la cruz. ¡Tras! Y ya se me iba a desprender la otra, dice, para que yo ya fuera libre. Y me desperté, dice. Y me desperté y dije, oye, no, se me quedó la otra mano ahí colgada, dice. Y ahora, ¿sabes qué está esperando ese hombre hasta el día de hoy? Volver a soñar que la otra mano, y hace ayunos y anda haciendo cosas y busca y ora, pero él espera volver a tener otro sueño y que la otra mano en el sueño ¡pac!, se le destrabe. Le digo, hermano, eso no es así, eso no es Biblia, eso no es verdad. No sé si ese sueño fue de Dios o no, más seguro que no. Tu vida no debe estar sustentada en tu experiencia, en lo que tú puedas ver, sino en tu fe y tu fe puesta en Dios. Amén. Hay gente que ha soñado cosas y han creado hasta sus propias religiones, porque Dios me dijo, imagínate, no, nuestra fe debe estar sustentada en la palabra de Dios. Y dice la Biblia, Jesús le dijo, bienaventurados, hermanos, si usted ha creído nada, bienaventurado. Si usted ha creído y no ha sentido nada, bienaventurado. No espere sentir, ay, es que yo sentí calientito, pastor, pero cambió. No, todavía sigo en pecado. Entonces, de ese calientito no sirve. No sirve lo calientito, no sirve que te caigas, no sirve si su vida no cambia, si usted no deja el pecado, el adulterio, la pornografía, la vida insolente, no sirve el calientito.
No sirve la manifestación porque su fe está sustentada en lo que usted ve, no en lo que usted cree. ¿Cree que Cristo lo perdonó? Sí, pues arrepiéntase y vuelva a Dios. Y trate de en sus fuerzas, bajo la gracia de Dios. ¿Por qué te lo digo así? Porque la gracia de Dios está. Y usted tiene que ir a la gracia. Señor, ayúdame. Pídale. El Espíritu Santo, cuando usted va a hacer algo malo, le va a hablar, pero no lo va a agarrar de la oreja. ¿A dónde va usted? Usted tiene que decidir, dice la Biblia, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Yo. El Señor me va a decir, hey, no veas eso. No le mandes mensaje. Deja, borra ahí. Te va a venir un deseo, un pensamiento, pero ¿quién lo tiene que hacer? El Espíritu Santo. No, Él te pone dejar de hacerlo o hacer algo, predicarle a alguien, mándale un mensaje a tu tío, a tu primo, a un hermano. Dios obra en nosotros, pero nuestra fe, hermanos, no debe estar sustentada en experiencias, ¿sí? Sino en la palabra, en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y entonces, si usted ha creído, bienaventurados. Amén. Los que sin ver, sin sentir, y mira, se siente, porque somos carne. Yo lloro, siento, Padre, gracias. Pero no es puro sentimiento, ¿sí? Yo vi mucha gente caerse al suelo y pararse y en una semana seguir tomando. Entonces no es la manifestación, es que haces cuando te pares. Tu vida debe reflejar si realmente Jesús está en tu corazón. Amén. Vamos. Y Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Lo crees? No se quedó en un pesebre. Amén. Sea sabio. No pelee con gente que, sí, hermano, y cuando tenga, sí, nació, qué bueno, pero viene pronto. Ya resucitó. Viene por su iglesia y saque el Apocalipsis en un caballo blanco y viene con espada desenvainada. Amén. Y usted tenga argumentos bíblicos para poder decirle a la gente con amor. Sí, porque si tú sacas, eso es del diablo, mira que, y la gente ¿qué hace? Mejor te deja de hablar. Y ya, se quita, porque no tienen palabra, no tienen Biblia, sus vidas están sustentadas en sus experiencias. Es más, yo he escuchado gente, imagínate, escuché una vez una persona que dijo, y eso es falso, no lo vaya a ver, el pastor dijo, que una noche un muchacho vio a los Reyes Magos. Medio abrió los ojos y vio ¿cómo se llama? El caballo de los Reyes Magos. Y desde esa vez él cree en los Reyes Magos. O sea, su fe basada en supersticiones. ¿Ya ves? El pastor dio un testimonio y dijo que sí existen los Reyes Magos. No, es más, fueron más de eso. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos revele. Ponme la primera imagen de Cristo en los puntos que puse, por favor. Porque es importante que nos pásalo ahí. Que nosotros sepamos, hermanos. ¿Usted sabía que Jesús había resucitado? Sí, no, la gente, muchos no creen. Muchos dicen, no, no, Jesús no resucitó. Jesús se lo robaron, Jesús fue un profeta, Jesús. Nosotros creemos. Ponme los puntos para que los repasemos en conclusión. Porque Él vive. Paco Fontana. Hermano, si Cristo venció a la muerte y usted
tiene un ser querido que murió en Cristo, sepa que también venció a la muerte. Amén. Hay gente que le tiene miedo. Ay, ya me voy a morir. Ay, no, hermano, Cristo venció a la muerte. Y si usted es cristiano, usted es más que vencedor. ¿Por qué? ¿Por qué se conoce a alguien que es más que vencedor? ¿Quién peleó la batalla? Cristo. Él ganó la batalla y venció la muerte y nos regaló la salvación. Nosotros somos más que vencedores porque no tuvimos que hacer nada. No nos tocó morir. Amén. Cristo murió. Nosotros creemos y somos no solo vencedores, más que vencedores. Si un día morimos, estaremos con el Señor. Tenemos esperanzas de vida eterna. Sí, pero sabemos que todos moriremos. Confirmamos que Cristo es el Hijo de Dios y eso sustenta nuestra fe. Amén. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que usted tenga a Jesús. Que su fe no esté sustentada en una experiencia mística, porque va a querer usted tener otra experiencia. Fui, me arrodillé y lloré, y al rato va a querer venir todos los domingos a arrodillarse y llorar. No siempre es así. Dios puede hacer eso. Dios puede que alguien se caiga en un culto, pero eso no es. Jesús hablaba de muchas maneras, a veces en un viento apacible, ¿sí? A veces con estruendo, dice, a través de la nube. Pero hoy Dios habla ¿cómo? ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. ¿Lee usted la Biblia? Lea Juan, ahora con mayor entendimiento. Lea el Evangelio de Juan, lea la vida de Jesús. Ore, Señor Jesús, permíteme leer tu palabra. Y comience a entrar y comience a ver lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Y si está en pecado, arrepiéntase. Ya se va a acabar el año. Aproveche a ponerse a cuentas con Dios. Agendar. ¿Qué quieres para mí este nuevo año si me lo das? Ordene su casa. ¿Sale? Cierre sus ojos, por favor.